Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Y antes de iniciar vamos a saludarnos. Salga de su lugar, salude a algún hermano con el que usted no haya venido. Conozca a nuestros hermanos de otras congregaciones, denle un saludo. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente para poder estar concentrados en este tiempo de alabanza para nuestro Dios. Amén. Y vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos ayude, que Él pueda obrar en nuestras vidas, que este tiempo de alabanza que vamos a tener podamos reflexionar en lo que vamos a cantar, podamos adorarle verdaderamente. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida que nos das. Gracias por un día más. Gracias por hoy permitirnos estar reunidos, pudiendo hacer muchas otras cosas. Señor, tú nos has movido por tu misericordia. Has puesto en nuestro corazón el deseo, la necesidad de venir y buscarte, el entendimiento de que te necesitamos y que necesitamos ser instruidos por ti, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eso viene de ti. Te pedimos que este tiempo pueda ser de provecho, que nuestras mentes, nuestro corazón estén concentrados, Señor, en ti, en lo que vamos a escuchar de ti, en lo que te vamos a decir a ti, Señor, a través de estos cantos. Pedimos, Señor, tu bendición, que bendigas, Señor, a tu iglesia, que nos bendigas, que podamos acercarnos a tu presencia con acciones de gracias, que no podamos estar callados ante tanta bondad, Señor, de parte tuya, ante tanta misericordia, ante tanta gracia, ante tu amor, Señor, que nos inunda, sino que podamos abrir nuestros labios, Señor, y dar gracias y decirte que no hay nadie como tú, que solamente tú mereces la alabanza y la adoración, que tú eres el único Dios vivo y verdadero, Señor, que nuestro gozo está en ti, en cantarte, en alabarte, en exaltarte. Bendícenos, Señor, de esa forma, que podamos tener corazones que se acercan a ti, a la congregación, con deseo, Señor, de exaltar tu nombre, de bendecirte, de exaltarte, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto, porque sabemos que aún para ellos somos débiles, nuestras mentes, Señor, se distraen, nuestro corazón divaga, pero rogamos, Señor, que sea tu Espíritu que nos guíe hacia ti en una adoración verdadera, para dar gloria al único que merece ser exaltado, el único que merece gloria, reconocimiento, el único que es digno de alabanza y de adoración. A ti, Señor Jesús, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Demos un fuerte aplauso, hermano, a nuestro Señor. Vamos a cantar, hermano, a aquel que es digno de ser exaltado, a Jesucristo nuestro Señor. Cielo, y nos
despojó, tomando forma de siervo. Obediente fue, muriendo por mí en la cruz. El Padre le exaltó por su obediencia y humildad, y en su nombre arriba en el cielo, abajo en la tierra, doble rodillas ante él. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo, ante ti me postraré. Jesucristo, toda lengua hoy confiese. Jesucristo, tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Amén. Aunque no estimo ser igual al Dios del cielo, y no se aferró a su divinidad, que se despojó tomando forma de siervo, obediente fue, muriendo por mí en la cruz. El Padre le exaltó por su obediencia y humildad, y en su nombre arriba en el cielo, abajo en la tierra, donde rodillas ante él. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo, ante ti me postraré. Jesucristo, toda lengua hoy confiese. Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo, ante ti me postraré. Jesucristo, toda lengua hoy confiese. Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo, ante ti me postraré. Jesucristo, toda lengua hoy confiese. Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo, ante ti me postraré. Jesucristo, toda lengua hoy confiese. Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo, ante ti me postraré. Jesucristo, toda lengua hoy confiese. Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Jesucristo, ante ti me postraré. Jesucristo,
tuyo. Amén. Cantamos a aquel que hace nuevas todas las cosas y que decimos que grandes y maravillosas son sus obras. Amén. Te alabamos, Señor. todos glorificarán tu nombre que santo es. ¿Quién no te temerá, Señor de gloria y majestad? Todos glorificarán tu nombre que santo es. ¿Quién no te temerá, Señor de gloria y majestad? Todos glorificarán tu nombre que santo es. ¿Quién no te temerá,
Ponemos hoy en nuestras manos aquel que alegra nuestro corazón y delante del cual nuestra alma se goza. Amén. Y mi corazón cantará al Señor por siempre y siempre, solo a ti. Al estar ante ti, mi alma se alegrará y mis labios solo a ti cantarán, y al escuchar tu voz me postraré y por siempre te bendeciré. Y la gloria solo a ti daré, por siempre la gloria solo a ti daré. Levanta se gozará y mi corazón cantará al Señor por siempre y siempre, solo a ti. Al estar ante ti, mi alma se alegrará. Solo a ti cantará, y al escuchar tu voz me postraré y por siempre te bendeciré. Y la gloria solo a ti daré, por siempre la gloria solo a ti daré. Unidos cantando
viviente. A ti levantamos nuestras manos, Señor, al único que merece adoración, alabanza, exaltación. Solo a ti, Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Demos un fuerte aplauso, hermano, a nuestro Señor. Levantamos nuestras manos en adoración y también nos humillamos delante de ti, Señor, y clamamos por tu misericordia, por tu piedad. Te pedimos que nos limpies, porque tu palabra nos enseña que en los íntegros es hermosa la alabanza, y nosotros queremos ser gratos delante de ti, Señor. Si hay algo que queremos en esta vida, Señor, es agradarte. Y por eso hoy nos unimos como una iglesia, Señor, a pedirte que transformes nuestra vida, que nos limpies más y más de nuestra maldad, que nos limpies de nuestro pecado, que crees en nosotros un corazón limpio, que renueves un espíritu recto en nuestras vidas. Porque sabemos que eres el único que puede hacer eso, Señor. Porque tenemos fe que lo harás. Porque esa es tu voluntad. Vamos a decirle, hermano, ten piedad de mí, Señor. De mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. Lávame de la culpa, purifica mi corazón, lávame más y más de mi maldad. Límpiame, purifícame, reconozco que he fallado, Dios, y tú eres justo y santo para perdonarme. Creo en mí, Jesús, un limpio corazón, pues no despreciarás, Señor, que venga con mi corazón contrito y humillado.
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. Lávame de la culpa, purifícame con hisopo, lávame más y más de mi maldad. Para perdonarme, crea en mí, Jesús, un limpio corazón, pues no despreciarás, Señor, que venga con mi corazón contrito y humillado. Límpiame, purifícame. Reconozco que he fallado, Dios, y tú eres justo y santo para perdonarme. Crea en mí, Jesús, un limpio corazón, pues no despreciarás, Señor, que venga con mi corazón contrito y humillado. Límpiame, reconozco que he fallado, Dios, y tú eres justo y santo para perdonarme. Crea en mí, Jesús, un limpio corazón, pues no despreciarás, Señor, que venga con mi corazón contrito y humillado. Pues no despreciarás, Señor, que venga con mi corazón contrito y humillado. Amén. Demos un fuerte aplauso, hermano, a nuestro Dios. Puede tomar su lugar. Hermanos, buenos días. Sean todos bienvenidos. No sé, bueno, como usted sabe, el versículo base de este congreso es Romanos 5:1. Voy a leerlo para también orar por el congreso y dar inicio, ¿sí? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acompaña a orar? Vamos a dirigirnos al Señor, ¿sí? Padre, en esta mañana venimos a ti, Señor, en el nombre de Cristo, dándote gracias, Señor. La alabanza que hace un rato dirigíamos a ti es porque sabemos y reconocemos, Señor, que eres un Dios santo, y deseamos presentarnos delante de ti en todo momento, santos, limpios delante de ti. Venimos a pedirte, Señor, por este congreso. Gracias te damos porque tú traes esta palabra que es viva y es eficaz, Señor. Por favor, derriba toda idea, todo argumento que nosotros tenemos, que no es conforme a tu palabra, Señor. Porque queremos
transmitirla, Señor, esa salvación, esa declaración de justos delante de ti por medio de tu Espíritu Santo, pero sin doblez, sin engaño, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Y también te damos gracias, Señor, porque es esa fe que tú nos das por la cual te damos gracias. Te pedimos por el pastor Josué, por la pastora Diana, que tú les des esa sabiduría de lo alto, Señor. Que puedan caminar en ese temor, en ese temblor, y que ese trato que has tenido y que tienes hasta el día de hoy, Señor, lo sigas haciendo en tu amor, en tu gracia, para que el carácter de Cristo siga siendo moldeada en ellos. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Sí, buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Sí están despiertos? Bueno. Bueno, hoy nada más voy a dar yo una pequeña introducción y mi esposa va a compartir el primer tema. El tema que Dios nos dio, ustedes lo saben, es justificación. Ese es el tema. Es una doctrina básica, hermano, fundamental de la fe cristiana. Es así como entender lo que Dios ha hecho en nosotros. Desafortunadamente, como ves, estos temas, ese tipo de congresos no son muy aceptados por la iglesia, ¿no? Si hubiéramos sacado un anuncio que les íbamos a dar la oración clave para que se convirtieran los familiares, estuvieran todos aquí. Pero quiero decirte, hermano, que en la evangelización no hay fórmulas, no hay sistemas, no hay oración clave, no hay nada. En la salvación, el hombre no interviene en nada. Lo único que Dios nos ha mandado y nos ha capacitado es llevar la palabra de Dios. Somos un instrumento de Dios. Pero si en esa predicación alguien se llega a salvar y es justificado y es regenerado y todo lo que viene, el hombre no tiene nada que ver. Por eso es la gracia de Dios, dándole al hombre, concediéndole al hombre algo que para el hombre es inalcanzable, la salvación. Eso lo tenemos que tener muy claro, hermano. Dice, ve conmigo al Salmo 53, al verso número 1. Ve conmigo ahí, al Salmo 53, verso número 1. La Biblia revela, hermano, claramente, escúchame bien, claramente la condición del hombre sin Dios. O sea, no regenerado, no justificado. La Biblia es clara en esto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay, dice, ni siquiera, ¿qué, hermano? Uno. Ahora ve conmigo a Romanos 3:10. Romanos, un segundito. La tecnología ya no sirve. Un segundito. Romanos 3:10, es que se enlaza a una red que no debe de enlazarse, ya, y no lo busca. ¿Qué dice Romanos 3:10? Desde el 9 dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos?
En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo ¿qué, hermano? Como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira, la Escritura es muy clara en cuanto a la condición del hombre. Y la Escritura también es muy clara enseñándonos que hay una soberanía de Dios en cuanto a la elección. Pero también la Escritura no nos deja ver cómo es la elección. Lo único que Dios nos ha comisionado a toda la iglesia es ir y predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿qué Evangelio predicamos? ¿Cuál es el mensaje que se lleva? A la falta del verdadero conocimiento bíblico, hoy tenemos una respuesta, hermano, muy difícil en el cuerpo de Cristo. Haz una oración, decide a Cristo, abre tu corazón al Señor, recíbelo. ¿Y cuánta gente que ha hecho esa profesión de fe al paso del tiempo empiezan a evidenciar que no fue una verdadera conversión? La situación es muy grave, hermano, porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Hay una elección, Dios así lo enseña. No sabemos quiénes son, pero no hay ni una persona buena, no hay quien haga lo bueno, no hay quien merezca la salvación. Y te quiero decir algo, y con esto voy a terminar. En ese grupo de personas que no hacían lo bueno, que no buscaban a Dios, que éramos aborrecibles, estábamos tú y yo. Pero un día en la gracia de Dios oímos. Y la fe que vino para salvación fue algo que Dios generó en nuestro corazón. Y nos convertimos a Cristo. Pero si no hay arrepentimiento, no hay justificación. Y si no hay justificación, no hay salvación. Y no es la oración que hagan las personas. No es eso. Allá afuera hay muchas personas hoy en día, miles, millones de seres humanos, que necesitan oír la palabra que trae vida. No el método, no la forma, no la oración. Si eso fuera, hermano, qué fácil. Formaríamos a la gente y repite después de mí, y órale, ya estás del otro lado. Pero hoy la iglesia no quiere ir a los principios de la fe. Y la justificación está aún antes en el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a iniciar. Entonces, hermano, esa es una gran reflexión para el cuerpo de Cristo. Que realmente nosotros le demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Y la mejor manera de que le podamos agradecer a Dios, y quiero que reflexiones, ¿cómo le puedes agradecer a Dios tu salvación? Mira, lo que pienses no alcanza, hermano. La única manera que tú puedes agradecerle a Dios tu salvación es compartiendo lo que Él ha hecho en tu vida. Eso es lo único. Pero hoy desafortunadamente, hermano, estamos ante situaciones muy complicadas. Congregaciones que se llenan de personas que supuestamente hicieron una confesión de fe. Pero al pasar los años, porque mira, yo te quiero decir algo y siempre hemos sido muy respetuosos, pero es una realidad. Aprender en lo natural a ser cristiano es bien fácil. Si yo te dijera ahorita, hermano, vamos a orar, la mayor parte de los que están aquí o inclinan su cabeza o cierran sus ojos. Ya eres cristiano. Por eso, aprender a ser cristiano, hermano, es bien sencillo. Las formas, los métodos, pero verdaderamente, tomando ese ejemplo de la oración, si digo, hermano, vamos a orar, verdaderamente tu oración va a ser escuchada por Dios. Entonces, eso es mucha reflexión, hermano, porque hoy, lamentablemente, ante lo que vemos, ante lo que hemos visto en los últimos años, es triste ver que no se lleva a la iglesia fundamentos bíblicos
y no se capacita a la iglesia, no se enseña a la iglesia para que ella tenga las armas para salir y hacer la gran comisión, la cual Dios nos ha encomendado. Entonces una reflexión hoy va a ser un tema, van a ser 3 enseñanzas muy difíciles, muy completas, pero en la gracia de Dios que nos dé la capacidad de poderlas entender. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Qué bueno que decidieron estar aquí. Es muy triste ver verdaderamente en este tiempo la falta de conocimiento a la iglesia en la proclamación del Evangelio y hacerse un Dios que verdaderamente le dan a las personas solo por mercadería. Se lo digo porque entrar a la iglesia no lo hace cristiano, ¿lo sabe usted? Y de verdad, conocer, proclamar el verdadero evangelio, que es el único, hay que conocer la Escritura. Y qué bueno que se dieron ese tiempo, de verdad, va a ser una bendición a su vida. Y eso porque, pues usted puso la voluntad y Dios le va a poner todo a favor para usted. Vayamos a la justificación. Según las Escrituras en el Antiguo Testamento, la justificación significa que una persona es considerada y tratada por Dios como libre de toda maldad y poseedora de una santidad perfecta. Esa persona goza del favor y la bendición de Dios. La justificación significa más que un mero perdón de pecados. Significa que la persona justificada es considerada como si hubiese cumplido todas las leyes de Dios perfectamente. Ahora, las leyes de Dios son las únicas reglas por las cuales podemos ser justificados o condenados. Debemos decir que la justificación no es posible para nosotros, pues cada uno de nosotros hemos quebrantado esas leyes. Entonces, ¿cómo vamos a ser justificados? Bien, el Evangelio de Jesucristo es capaz de resolver este problema. La Biblia describe 2 métodos de justificación. Escuche bien. Si usted recuerda, hubo un hombre y una mujer que vivieron libres de toda maldad, que fueron los que se refieren a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos fueron creados santos, dichosos, libres de todo pecado. Dios les reveló que obedeciendo a sus mandatos podían permanecer en ese estado santo y dichoso, justificados por su obediencia. ¿Sí? Bien. La desobediencia, dijo Dios, resultaría en la pérdida del favor divino y su muerte. Y si le sale el clásico con que le diga, oye, ¿quién fue primero el gallo, el huevo y la gallina? Pues nada más dígale algo. Al final de todo, Dios es Dios y Él creó al hombre. Y Él tuvo que venir de alguna mamá, ¿no? Forzosamente. Que de verdad que el hombre quiere buscarle por todos lados el cómo y el qué, cuando se tiene tan claro en la palabra. El primer método de justificación, por tanto, era por obediencia al mandato de Dios. Pero este método fue válido solamente para aquellas personas que eran ya santas y sin pecado. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Este método de justificación no pudo ayudarles ya en absoluto. La ley de Dios, quebrantada por su desobediencia, los condenaba, como a usted y como a mí, como transgresores. Nunca les iba a poder justificar. Esto es, no les podía declarar santos ni libres de maldad a nadie.
Adán y Eva cayeron en el pecado por su desobediencia. Y hubo que tener imprescindiblemente la justificación que fuera posible para aquellos que ya somos pecadores. Un segundo método de justificación fue revelado por Dios cuando Adán y Eva fueron convocados a presentarse delante de Él. Sígueme en las Escrituras, hermano. Génesis 3, 14, 16. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios les habló en aquel entonces, que significaba que Él estaba tomando la justificación de ellos en sus propias manos. Él enviaría a la tierra a un Salvador, por medio nacido de una mujer, el cual aplastaría el poder de Satanás y que rescataría a los pecadores de las garras de este también. Este primer anuncio es el propósito misericordioso de Dios. Se hizo en términos generales. Y contiene las mismas verdades que se expresan tan extensamente en el Evangelio del Nuevo Testamento. Este es un método de justificación por la pura gracia de Dios. Había que venir un libertador. Habría que ser perfecto. Cristo Jesús. Él iba a sufrir por el pecado, en lugar del pecador, en lugar de usted y de mí. Él iba a pagar. Dios soberanamente se hizo cargo de la justificación perfecta de pecadores desvalidos mediante su don misericordioso de la salvación. Algo inmerecido. Y como resultado de la promesa de Dios con respecto a ese Salvador, Adán y Eva, y con posterioridad los creyentes del Antiguo Testamento, eran conscientes de tener sentimientos mezclados. Por una parte, habían ellos miedo a Dios debido a su desobediencia, pero por otra parte tenían esperanza en la promesa de la liberación hecha por Dios. Estos sentimientos se expresaban por medio de los ritos en los cuales se sacrificaban esos animales a Dios. Un animal era sacrificado. Su vida como su sangre se derramaba. Y esto expresaba la certidumbre de la ira de Dios en su juicio. El animal era inocente, pero con todo era sacrificado como un sustituto por el pecador. Era la expresión, la certeza de la previsión de un libertador divino. Y esos sacrificios en el Antiguo Testamento, obviamente de una manera simbólica, la labor de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado. Juan 1, 29. Por ofrecer tal sacrificio y creyendo en su significado, Abel alcanzó testimonio de que era justo. Hebreos 11:4. Es evidente, en aquellos tiempos como ahora, todos los creyentes en el plan de Dios para obtener la salvación por la muerte de un sustituto inocente eran y son justificados. Los incrédulos que rechazan el plan de salvación de Dios deben permanecer bajo el juicio de Dios por su propio pecado. En el diluvio que destruyó a toda la humanidad excepto a Noé y su familia, Dios
demostró al mismo tiempo su ira sobre los pecadores, que se aferraron a la incredulidad, y su justificación a aquellos creyentes obedientes en el arca. Después de ese diluvio, la revelación del método de justificación hecha por Dios, proveyendo misericordiosamente el Salvador, que vino a ser mucho más evidente. El caso más memorable de esta justificación por gracia en los tiempos de los patriarcas es el de Abraham. Su caso se menciona a menudo en los escritos del Nuevo Testamento como un ejemplo de este segundo método de justificación. Vayamos a Juan 8:56, por favor. Yo voy a ir leyendo porque a veces le voy a dar varias citas. Romanos 4:3, Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2:23. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabe? Conocer la Escritura y conocer verdaderamente que nosotros le hablamos a las personas pecadoras es súper importante. Yo no sé si le da escalofríos saber verdaderamente que muchos están metidos como si fueran franquicias, como si fueran volantes, están metidos sin verdaderamente importar nada de sus vidas, sin explicarles verdaderamente, sin entender ellos, entran y salen de las iglesias. Ahorita lo vamos a ver más a fondo, porque vienen con contextos también aparte que les meten del mundo y les meten de la misma religión y tratan de tenerlos ahí cautivos, pero no les enseñan y no ven. La siguiente época en la historia de la justificación por el Antiguo Testamento fue la introducida por la revelación de la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. El propósito de esta ley era doble: gobernar la vida de los judíos como una nación y educarles para estar preparados para recibir al Salvador prometido, a través de quien, tal como lo entendió Abraham, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y en relación con el primero de estos propósitos, esto es, la ley como guía para la vida nacional, el bienestar físico del pueblo dependía de su obediencia a la ley. Y en este sentido nacional, su prosperidad dependía de sus propias obras. Se podía pensar que la ley era un pacto de obras nacional, entre comillas. En lo que respecta a la salvación eterna de los que creen, el segundo propósito de la ley era convencer de pecado y así educar a los judíos en preparación para la venida del Salvador. El apóstol Pablo se refiere a la ley en este sentido, para probar la imposibilidad de que alguno sea justificado por guardar la ley, pues esta no puede ser cumplida perfectamente por ningún cristiano pecador. La ley, por tanto, no es contraria al método de justificación, por el cual Dios misericordiosamente proveía un Salvador. Al contrario, la ley estaba concebida para contribuir el conocimiento de este método. Todas las ceremonias, todas, legales que se ordenaban a observar, eran símbolos llenos del significado de las cosas espirituales.
todo el ritual de la iglesia del Antiguo Testamento. Esa sombra ilustra los diferentes aspectos de la obra de Cristo, el Salvador. Y de esta manera, el devoto israelita era justificado por pura gracia a través de la fe en un Cristo que había de venir de la misma manera que lo es el cristiano en los días del Nuevo Testamento, respecto al Cristo ya venido. Y durante el periodo de la ley, Dios envió continuamente profetas a los judíos para explicarles tanto el significado nacional como el espiritual de su ley. En su tiempo de David y Samuel hubo un incremento considerable en el conocimiento revelado acerca del Mesías que habría de venir. Más tarde, Isaías y otros profetas lo describieron con gran detalle. Estas verdades eran la base de la fe de los verdaderos creyentes de la iglesia judía. En las primeras páginas de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a varios auténticos, verdaderos creyentes que esperaban la justificación por medio del cumplimiento por parte de Dios de su promesa dada mucho tiempo atrás de enviar un Salvador. Zacarías, Elizabeth, Simeón, Ana y otros esperaban la redención en Jerusalén. En el Antiguo Testamento, considerado como un documento de conocimiento de la vida espiritual, no tiene paralelo en ningún otro escrito filosófico ancestral. El Antiguo Testamento está lleno de la verdad del Evangelio que enseña que Dios justifica gratuitamente a los pecadores que creen en Él. Los apóstoles pudieron basar ampliamente su enseñanza acerca de este método de justificación en las experiencias de Abraham, David y otros creyentes del Antiguo Testamento. Lo vemos en Romanos 4. Solamente porque este evangelio era conocido y creído en los días del Antiguo Testamento. La justificación, según las Escrituras del Nuevo Testamento, ponemos ahora la atención en el estado de opinión sobre la doctrina de la justificación entre los gentiles y judíos cuando el evangelio les llegó por primera vez. Ya vimos cómo la enseñanza divina sobre la justificación de pecadores incluía desde el principio de la historia la promesa de un Salvador que vendría y la práctica de sacrificios. Desde Adán hasta Abraham, esto fue universalmente conocido. Hasta este momento no había división entre gentiles y judíos. A partir de entonces, el conocimiento de la verdad se olvidó o se distorsionó por parte de aquellos que no recibieron una amplia revelación de Dios, tal como se dijo de Abraham y los judíos. El mundo gentil retuvo algunas ideas de la adoración religiosa primigenia. Los sacrificios de animales y aún algunas veces los sacrificios humanos continuaron. Pero todo ello fue hecho sin el conocimiento de la verdad del Evangelio y consecuentemente dio origen a los sistemas de superstición paganos. Toda la mezcla de toda la parte, yo he hablado mucho, antes hacíamos un manual y no sé si seguimos haciéndolo, de cuestiones religiosas, de cuestiones que se hacen rituales, que se hacen, se me fue tradiciones. Todo eso, toda esa mezcla, todo eso que Dios no quería que nos contaminaran. Mire, es tan fácil. Usted puede llegar a cualquier lugar donde yo ahorita estaba oyendo unas personas que hablaban, unos argentinos, ya ven que ese acento, y se contagia uno de eso. Hay personas que hemos ministrado y de repente
es que me encuentro con duda porque estoy trabajando. Independientemente del pecado, es esa asociación en la cual se va mezclando y se van mezclando y se van mezclando. Y se va haciendo una mezcolanza tremenda. Y metemos al mundo a la iglesia y metemos ideas y cosas que no van de parte de Dios, sino es la Escritura la base. En todo tiempo y en toda forma se han metido. No sé cómo lo llevaron a usted, a que usted entendiera que ya era un nacido de nuevo. No sé cómo lo llevaron. No sé si lo llevaron por sus problemas que traía y que se los iban a resolver, o no sé si se lo llevaron porque hablan muy bonito y cantan muy bonito. O se lo llevaron con mentiras. O ni siquiera sabía usted qué es la justificación, que es peor. Y por eso luego anda, ¿seré cristiano? Ay, ¿seré hijo de Dios? Esto demuestra el hecho de la sensación de necesidad existente en cada persona de ser aceptada de alguna manera por un poder supremo, aunque esté basada en un conocimiento defectuoso de Dios, del pecado y de la necesidad de salvación. Por eso la gente va. Las clases más cultas entre los gentiles, aunque despreciaban la superstición, buscaban por medio de la filosofía respuestas a sus preguntas religiosas. Trataban de resolver sus problemas bajo esa débil luz de la revelación de Dios en la naturaleza. No tenían la doctrina definida sobre la justificación. De hecho, algunas veces argumentaban que el hombre es suficientemente virtuoso en sí mismo y que era muy inadecuado considerarlo como un pecador desvalido que necesitaba justificación. Ay, fíjate, San Martín de Porras, ¿no? ¿Y qué de bueno tiene el hombre? ¿Qué de bueno tiene el hombre? ¿Está viendo ahorita los tiempos más violentos del hombre? ¿Está viendo cosas que no se hubiera imaginado? Yo estoy viendo cosas que nunca me hubiera imaginado. A mí me tapaban los ojos para no ver esa revista de la alarma amarilla, tan espantosa que ponían y que ganaban así. Pero está viendo estos tiempos tan difíciles, de verdad que vienen tiempos bien difíciles y violentos. Más todavía. En la iglesia judía, la verdad de la justificación por la gracia de Dios a través de la fe nunca se perdió enteramente. Con todo se oscureció a causa de una enseñanza equivocada. Pablo describe a los líderes de los judíos como, vaya Romanos 10:3, por favor, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Por tanto, el error de muchos judíos era el de la autojustificación. Se pensaba que una persona, por sus propios padecimientos, podía obtener el perdón de sus pecados y por sus buenas obras, oraciones, limosnas, ceremonias religiosas, creer en la ley, etcétera, podía merecer la vida eterna. Esta enseñanza muestra una falta de conocimiento de la verdadera naturaleza del pecado e indiferencia hacia la obra del Salvador para obtener la salvación. De esta manera, tanto los gentiles como los judíos llegaron a creer que lo que ellos habían hecho o pudieran hacer más adelante podría justificarles. Y así ambos ponían su confianza en la práctica externa de las ceremonias religiosas para satisfacer, según ellos, a Dios. La predicación del Evangelio se oponía a estos errores de gentiles y judíos. Apreciar este hecho implica entender una parte importante de los evangelios y de las epístolas. Nuestro Señor, al exponer el significado espiritual de la ley de Dios, hace hincapié en el requisito de la obediencia interna del corazón y la mente. Anótelo muy bien. Hace hincapié en el requisito de la obediencia interna del corazón y la mente. Insiste en el hecho del castigo eterno por el pecado y en la necesidad de un nuevo nacimiento en el interior.
lo encontramos usando la ley en su sentido de pacto nacional para ocasionar un sentimiento de convicción de pecado. Haz esto y vivirás. Lucas 10:28. De esta forma, nuestro Señor procura preparar el camino para el Evangelio de la justificación mediante la fe únicamente. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y de esa manera similar, los apóstoles hicieron frente a los mismos errores de los gentiles y judíos. Pablo trató de mostrar repetidamente que tanto los gentiles como los judíos son pecadores, destituidos bajo la santa ira de Dios, que no pueden ser aceptados por Dios de manera alguna por sus propias obras. De esa manera queda probada la urgente necesidad de otro método de justificación, que las mismas personas pudieran idear. El camino queda libre para la justicia de Dios por medio de la fe. Romanos 3:22. O sea, para que no le cuenten, hermano, para que sepa usted, el apellido ya no nos sirvió de nada. Digo, por aquellos que todavía quieren, de las que se inventan, ¿no? Que quieren ser Lecumberri, no, esa era una cárcel, ¿verdad? Que quieren ser Pérez, González, Martínez. Ahora resulta que son judíos, ¿no? Cuando nos decían, no, eres de los acomodados de los González o de los Pérez, digo, yo tengo mucha familia Martínez González, y lo digo por eso, ¿no? Pero el apellido no te salva. Para aquellos que te dicen que la Z, que judíos y que tanto rollo traen en su cabeza. No te va a salvar por apellido, por si algunos piensan así. Es muy instructivo reconocer que estos errores de gentiles y judíos son los mismos errores que la Iglesia combate aún en estos días al enseñar la doctrina de la justificación. Todas las religiones falsas tienen un mismo parecido. Todas enseñan alguna forma de autosuficiencia humana y están en mayor o menor oposición a una completa dependencia de la gracia de Dios para la justificación. Y hay muchas. Tú ya eres hijo de Dios. Ya Dios te había elegido. Así es que puedes hacer y seguir haciendo lo que quieras. Para ti es toda la gracia. Ya sabes, eres el Consen, eres el Junior. Y en una de esas de tanto pasarte el alto, ¡pum! Vale, te tocaba. Y en el caso de los judíos, existía el error adicional de que para su justificación confiaban en el privilegio especial que tenían como nación escogida por Dios. Estos errores pueden encontrarse aún hoy entre muchos seguidores nominales del cristianismo. ¿Cuántas iglesias no siguen hoy haciéndose lo del prepucio? ¿Cuántos se quieren hacer mesiánicos? ¿Cuántos quieren hacer tantas cosas, inventárselas? Cuando es algo tan sencillo. Además de los errores que estaban presentes cuando el Evangelio del Nuevo Testamento fue predicado en la propia iglesia cristiana primitiva, surgieron otras cuestiones acerca de la justificación. Estos fueron originados por la influencia del judaísmo y de la filosofía griega. De las influencias judaicas surgieron las cuestiones: ¿deberían los cristianos judíos continuar observando las ceremonias del judaísmo? Y seguimos en la misma. Aquellos gentiles que deseaban ser cristianos, ¿deberían en primer lugar ser judíos ceremonialmente? ¿Es la fe en Cristo suficiente para el perdón de un pecador y su aceptación ante Dios? ¿O debe haber también obediencia a la ley moral y ceremonial para su justificación? El propósito de la carta a los hebreos que ya el Señor le puso a dar a la iglesia
era persuadir a los creyentes judíos de que como cristianos ellos ahora tenían la realidad de la cual el judaísmo solamente contenía los símbolos. El texto de Hechos referente a la venida del Espíritu Santo en su plenitud sobre los creyentes gentiles dejó muy claro que las ceremonias judías no eran esenciales para la experiencia cristiana. Las cartas a los romanos y a los gálatas insisten en que la salvación es solo por la fe en Cristo y no necesita buena obra alguna del hombre para hacerle efectiva. No necesita. En la influencia filosófica griega vino la herejía de que toda sustancia material es esencialmente mala. Se decía que nuestros cuerpos físicos eran inherentemente pecaminosos. Ahora no, ahora dice que fue al revés. Esto llevó a una negación de la verdadera naturaleza encarnada del cuerpo del Señor. De tal manera que el sufrimiento de Cristo y su sangre derramada no eran capaces de ser un sustituto verdadero para el pecador, como un Dios tan grande. En ese caso, la justificación ya no era posible por la fe en Cristo como Salvador. Y contra el error, el apóstol anciano Juan afirma encarecidamente: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan 4, 1, 3. Y aún sigue siendo cierto hasta hoy que la corrupción de la verdad cristiana a menudo surge de la influencia de filosofías huecas, sutilezas. Colosenses 2:8. Es muy probable que el sacrificio de animales fuera instituido por Dios, no inventado por el hombre. Abel ofreció por fe, en Hebreos 11:4, por fe. Esto es, creyendo. Él debió haber tenido alguna autoridad por parte de Dios como motivo de su acción. El creer implica algo que se cree. En este caso, una instrucción divina para que usted ofrezca sacrificios. El que es nacido de Dios no vio morir a Cristo, no lo vio resucitar, pero lo cree, lo sabe. El cristianismo nominal supone que sus buenas obras pueden colocarse en el lugar opuesto de sus pecados para equilibrarlos, quedándose en una posición neutral. De esta manera, el pecado no necesita ser expiado. Con todos los judíos que se justificaban a sí mismos, no se les ocurría pensar que los pecados pudieran escapar del castigo. Ellos sostenían que los pecados habían de pagarse totalmente y que por tanto la vida eterna había de ganarse con obras. Su error era suponer que los pecadores deben no obstante pagar por sus pecados y además obrar con absoluta perfección para ganar la vida eterna. Ahora vamos a ver la justificación tal como se enseñó durante la Reforma Protestante. La Reforma del siglo XVI fue el redescubrimiento de la doctrina de la justificación. La Reforma fue una reacción contra las doctrinas falsas y las prácticas corrompidas que se habían desarrollado con anterioridad en la Iglesia Católica Romana. Vamos a investigar la forma en que esos errores se desarrollaron
de manera gradual, porque así va el pecado, de manera gradual siempre. Primero estaba la doctrina católica romana, concerniente al perdón de pecado. Se enseñaba que todo pecado, incluyendo el pecado original cometido antes del bautismo, era perdonado por este, y que a través del bautismo la persona recibía realmente una nueva vida espiritual. Y todo pecado cometido después del bautismo era perdonado solamente por confesión al sacerdote, el cumplimiento de la penitencia y el sufrimiento personal en el purgatorio. Realmente esto no es un perdón absoluto. El pecador no es perdonado gratuitamente, sino que tiene que soportar un largo proceso de sufrimiento que le hace hipotéticamente acreedor al perdón. ¿A cuántos no llegamos a ver o se supo que se laceraban hasta la piel? Se golpeaban, no podían. ¿A cuántos no pagaron? ¿Y cuántos pretendan en traer ese contexto todavía en sí? Es más fácil y más sencillo pagar. El pecado fue dividido por los católicos romanos en dos clases. Mortal, el cual solo podía ser expiado por la muerte de Cristo, y venial, merecedor solamente del castigo penitencial en esta vida, o por un periodo de tiempo en el más allá, en el purgatorio. La Biblia no hace ninguna distinción, sino que considera que cada pecado es mortal por cuanto separa de Dios. La justificación debe ser mediante, según esta enseñanza, debe ser mediante los esfuerzos propios y méritos personales de un ser humano pecador. Y el segundo, la conciencia real práctica de que mucha imperfección y pecado permanece en la persona a pesar de los esfuerzos por hacer penitencia. Llevó a la idea de que el mérito de los grandes santos podía transferirse a los mortales poseedores de una santidad menor. Se afirmaba que esta acumulación de méritos, abastecida por santos y mártires, a lo largo de los siglos podía ser distribuida por el propio Papa o a través de agentes autorizados por él. Estas indulgencias, como se llamaban, se podía comprar con dinero. Sus ventas proveía el papado de una fuente sustancial de ingresos. Tercero, paralelamente a estos errores con respecto al mérito humano, crecía la idea de que la misa podía ser, por la intención del sacerdote, un sacrificio real del propio cuerpo de Cristo y de su propia sangre. ¿Cuántas veces sacrificarlo? El pan y el vino supuestamente llegaban a ser transustanciados. Ahorita que le voy a hablar de esto, cuando me llama la atención, usted sabe que tenemos nosotros que recordar a Cristo, y es lo que llamamos hacer la cena. Sí, recuerda. Si supiéramos de verdad, como cristianos, ¿sabe por qué no la practicamos? Porque verdaderamente debemos estar conscientes qué estamos haciendo, qué hacemos. No es una práctica de cada inicio de mes y venir y traer gente. Esto no es, eso quieren hacer rituales. Y eso le atrae a la gente, el ritual. Le encanta el ritual. El pan y el vino supuestamente llegaban a ser transustanciados, la carne y la sangre real de Cristo. Cualquiera que pudiera ser el valor adquirido por méritos humanos, con toda seguridad el mérito de las repetidas celebraciones de la muerte de Cristo sería inagotable. De esta manera, el sacrificio del altar también vino a ser una fuente importante de ganancias financieras. Las misas se decían y se pagaban para proporcionar méritos de los que se beneficiaron tanto las almas de los vivos como de los muertos también. La enseñanza de las Escrituras sobre la justificación y fiel a ella, la de los reformadores, es diferente de la enseñanza católica romana.
en 4 aspectos vitales. 1, la naturaleza de la justificación. La enseñanza católica romana era que por medio del bautismo el pecador recibe realmente una vida espiritual, capacitándole para justificarse a sí mismo delante de Dios, lo cual era mentira. Los reformadores enseñaron, partiendo de las Escrituras, que la justificación es el perdón completo de todos los pecados por la decisión de la pura gracia de Dios, de manera que el pecador se considera justo inmediatamente. 2, la base para justificación. La enseñanza católica romana era que la vida espiritual recibida en el bautismo era la razón por que Dios acepta al pecador. Y las Escrituras y los reformadores enseñaron que la justicia de Cristo puesta en la cuenta del pecador es la única base para la justificación. 3, el método de la justificación. La enseñanza católica romana era que el pecador es justificado cuando la vida espiritual recibida en el bautismo produce acciones santas. Esto es, confesiones, participación de los sacramentos de la iglesia, penitencias, etc. Las Escrituras y los reformadores enseñaron que la justificación es solo por la fe en Cristo. La verdadera fe ciertamente producirá el fruto del Espíritu en la vida, pero la justificación está unida bíblicamente a la fe, no a las buenas obras que siguen al creer. 4, resultado de la justificación. La enseñanza católica romana era que nunca se puede alcanzar perfectamente la justificación. Siempre hay necesidad de nuevas penitencias por el pecado adicional. Nadie puede estar seguro de una justificación completa hasta que haya alcanzado el cielo por medio de los sufrimientos del purgatorio. Y las Escrituras y los reformadores enseñaron que la justificación incluye el perdón gratuito de todo pecado y asegura la vida eterna. Ellos hablaron de la enseñanza romana como la fe incierta, llena de dudas. Esta es muy diferente de la enseñanza protestante de la completa, final e irreversible naturaleza de la justificación por la pura gracia de Dios. La enseñanza católica romana tiene el efecto de dar importancia al esfuerzo humano en la justificación. Esto empequeñece las riquezas y la maravilla de la gracia de Dios. Los méritos de la vida y la muerte de Cristo ya no son suficientes. El pecado debe añadir los supuestos méritos de sus propios esfuerzos. Por eso los hombres prefieren así. No hay un único sacrificio por el pecado. El sacrificio debe ser repetido incesantemente en la iglesia, en la misa. A los esfuerzos del pecador para justificarse y asimismo puede añadirse el mérito de otros. El perdón del pecado no es un regalo inmediato de Dios, sino algo incierto, que depende de la confesión, la penitencia, la absolución dada por un sacerdote humano. La práctica corrupta de la venta de indulgencias que tanto ofendió a Lutero surgió verdaderamente, naturalmente, de esos errores doctrinales. Él, quien Dios ya estaba preparando todo de antemano, conociendo a los que son sus hijos. Lutero buscando, Dios llevándolo. Una verdad bíblica de una ilustración por la fe dada gratuitamente por Dios, que trae consigo certeza de salvación al pecador, como una corriente eléctrica a través de las dudas y corrupciones del siglo XVI. Este nuevo entendimiento condujo a la reforma de las iglesias y a su renovación, según el modelo de los tiempos apostólicos. El significado en las escrituras originales en hebreo y griego: justificación significa la aceptación por Dios de una persona como justa. Justificación significa que Dios trata a una persona que es culpable de pecado como si no lo fuera,
Dios declara que esa persona debe ser reconocida como legalmente justa. Esto no significa que la persona sea hecha justa de la misma manera que significa glorificar a Dios. No significa hacer a Dios glorioso. El significado de simplemente declarar que Dios es glorioso. El uso de justificación para significar solamente la declaración de una persona como justa a los ojos de la ley se prueba de tres maneras. 1. La palabra justificar se usa como lo opuesto a la palabra condenar. Y en los pasajes de la Escritura, por ejemplo, en Deuteronomio 25:1, condenar a los malos no significa hacerles malos, sino solamente declarar que esa es su clasificación ante la ley. Así justificar no significa hacer justas a las personas, sino declarar, así es como deben considerarse ante la ley. 2. Las palabras justificar y justo se usan muy a menudo en pasajes de hablar de un acto legal o justicia. De tales escrituras, por ejemplo, Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 143:2. Y Romanos 8:33. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Estos textos se refieren a la justificación como parte de un proceso judicial. Esto confirma que justifica a una persona en el sentido bíblico. Significa declarar a esta persona judicialmente justa. Hay otras palabras o frases usadas como equivalentes a la justificación. Indican un cambio de relación legal y no un cambio de carácter. Por ejemplo, la justificación se describe como la imputación de justicia. Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y más adelante vemos Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y si usted se va más adelante de 2 de Corintios 5:19, en el 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Significa que se reconoce que la justicia pertenece a una persona, que de hecho es impía. Tal persona no continuará siendo impía si es justificada, sino que comenzará a mostrar evidencias de una nueva vida espiritual. No obstante, puede ser declarada perdonada y justificada aun siendo impía en el momento de la conversión. Romanos 4:5. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así se muestra otra vez que la justificación es una declaración legal hecha por la gracia de Dios, reconociendo que al pecador se le ha perdonado el pecado y se le declara justo por los méritos de Cristo, de nadie más. Y tiene dos partes la justificación. La aceptación por Dios del pecador como justo, y también significa la experiencia de certidumbre del pecador cuando conoce que está justificado. Y hay una parte muy difícil que logré ver en alguna que otra congregación, o que te hacen creer, que te llaman y te dicen, Dios ama al pecador, y ahí vas tú, ¿no? Te ama tal cual como eres. Discúlpame. Dios no ama el pecado, en ninguna parte. Éramos blasfemos, y dice otras cosas más fuertes.
para que no se lo crean. Este tipo de predicaciones no son reales ni son verdaderas. No hablan de ese Dios de amor y de justicia y verdadero. No hablan de eso. Estas dos partes de la justificación, el hecho y su evidencia, responden a la aparente contradicción entre Pablo y Santiago, quienes escribieron acerca de la justificación. Pablo dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley, Romanos 3:28. Santiago dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y no hay contradicción aquí. Pablo está hablando del hecho de la justificación. Los pecadores son justificados porque Dios por pura gracia les perdona y acepta en el nombre de Cristo y no por causa de obra alguna de parte de ellos. Esta justificación se recibe solo por la fe. Sin embargo, Santiago está escribiendo sobre la conciencia que tiene una persona de haber sido justificada. Tal persona no tiene razón para suponer que es justificada a menos que sus obras den una prueba santa de ese hecho. Pablo escribe acerca de la declaración de Dios, de la justificación que no depende de nuestras buenas obras. Santiago escribe sobre cómo puede saberse si una persona está justificada. La evidencia de ello es una vida santa. Pablo estaba escribiendo en contra de la idea de que nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos ante los ojos de Dios por nuestros propios esfuerzos. Santiago estaba escribiendo en contra de la enseñanza que no importa la manera de cómo viva el creyente, ni de quien esté aquí parado y cómo viva. La justificación es por el don de pura gracia de Dios y es evidente por la vida santa del creyente. Ambas verdades están incluidas en lo que significa la justificación. Y para eso, cuando tú fuiste llamado a nacer de nuevo, porque Él te trajo. ¿Sabes qué Él te trajo? El Espíritu Santo estaba trabajando y te fue trayendo. No es que tú hayas querido. Hace un momento hablé de Lutero. Obviamente cuando dije en esa búsqueda que Él, es esa parte donde Dios mismo ya está haciendo y produciendo lo que ya sabe. Y él está en la búsqueda, porque todavía él, cuando tenía la Biblia que estaba agarrada de unas cadenas, él buscaba esta parte de la justificación, a él le faltaba algo. Hermano, tenemos que evangelizar. Si tenemos vida, tenemos que evangelizar. La gente necesita escuchar. Usted no está en usted ni en mí que nazcan de nuevo. No está en usted y en mí que su familia nazca o no. No se preocupe tanto por los que tiene de al lado. Parece que lloran más por los que tienen en su familia que los que necesitan ser salvados. Y a algunos ni les importa. Yo me hago una pregunta. Si usted tiene vida, tiene que compartir vida. Esa es la vida de un creyente. Usted sabe de qué le estoy hablando. Créamelo. No se quede ahí mudo, no se quede ahí como la secreta. Tiene que seguir. Y tiene que seguir adelante. Incline su rostro. Señor, gracias, Padre. Te damos gloria, te damos honra, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Dios. Tu obra fue completa, mi Dios. Completa, Señor. El Creador. Gracias, Señor, por habernos tomado. Gracias, Dios. ¿Con qué podríamos pagarte esta salvación? No hay manera, Dios. No podríamos hacerlo, Señor. Pon el fuego en el Espíritu, Señor, para que podamos proclamar tu Evangelio. Si tú nos has dado vida, dar vida, Señor. Nos has dado un gran honor, Señor, ser tus hijos, Dios. Tiempos difíciles en los que tú ya nos estás preparando, como cada tiempo que has tenido para los hombres, Dios. Muévelos, sacúdelos, Señor. Ponles ese fuego, Señor, de querer más y más de ti, Señor, y de querer hacer lo que tienen que hacer con el poder de tu Espíritu, Dios.
Gracias, Señor. Infinitamente gracias, Dios. Solo por ti, mi Jesús, por el único Dios que es vivo y verdadero. Gracias, Señor. No acabaremos de darte gracias nunca. Un creyente vive día y noche respirando las gracias por lo que has hecho por uno. Gloria a tu nombre, Señor, por siempre, mi Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que tenga buen día, hermano.